Hola amigo estoico, bienvenido. Recuerdo claramente un caso de deshonestidad que marcó profundamente mi perspectiva sobre la confianza y la integridad. Todo comenzó en mi lugar de trabajo, donde me desempeñaba como gerente de un equipo dedicado y talentoso. Entre ellos había un empleado, llamémoslo Carlos, que se destacaba por su carisma y habilidades. Carlos era admirado por muchos y parecía ser un modelo a seguir. Con el tiempo, se presentó una oportunidad importante para nuestro equipo, un proyecto que podría significar un gran avance para nuestra empresa. Carlos lideró este proyecto, y todos confiábamos plenamente en su capacidad para llevarlo a buen término. Sin embargo, a medida que avanzaba el proyecto, empecé a notar ciertas inconsistencias. Documentos importantes comenzaron a desaparecer, y las cifras en los informes no siempre concordaban. Cuando confrontaba a Carlos, él tenía siempre una explicación convincente y yo quería creerle. Pero las dudas crecían en mi interior. Decidí entonces investigar por mi cuenta, revisando correos electrónicos y documentos del proyecto. Para mi consternación, descubrí que Carlos había estado manipulando los datos y desviando recursos del proyecto para su beneficio personal. Estaba falsificando informes y mintiendo descaradamente sobre el progreso del proyecto. Mi confianza en él se desmoronó por completo. La revelación fue devastadora, no solo por el daño al proyecto y a la empresa, sino también por la traición a la confianza que todos habíamos depositado en él. La situación se complicó aún más, al tener que explicar a la dirección y al equipo lo sucedido. Carlos fue despedido y enfrentó consecuencias legales por sus acciones. Pero el impacto de su deshonestidad fue mucho más allá. Afectó la moral del equipo y mi propia percepción sobre la confianza en el lugar de trabajo. Me tomó tiempo y esfuerzo reconstruir la confianza con mi equipo y superar la sensación de haber sido engañado. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa sobre la importancia de la vigilancia y la verificación, incluso cuando se trata de personas en las que creemos poder confiar ciegamente. Me hizo comprender que la deshonestidad puede presentarse en las formas más inesperadas y que siempre debemos estar preparados para enfrentarla con integridad y coraje. Basándome en la dolorosa experiencia que viví con Carlos, un empleado deshonesto, he aprendido a identificar las señales de deshonestidad, muchas de las cuales están alineadas con los principios estoicos. Quiero compartir contigo estas 10 señales estoicas que me han servido para detectar la deshonestidad, una habilidad que lamentablemente desarrollé a través de una experiencia negativa. 1. Inconsistencia entre palabras y acciones. Desde que me enfrenté al desafío con Carlos, un empleado cuya deshonestidad tuvo un gran impacto en nuestro proyecto y equipo, he prestado especial atención a la inconsistencia entre palabras y acciones, tanto en mí mismo como en los demás. Esta experiencia me enseñó que las discrepancias entre lo que las personas dicen y lo que realmente hacen pueden ser una de las señales más claras y tempranas de deshonestidad. En mi vida diaria y profesional, ahora observo cuidadosamente las promesas y declaraciones de las personas. Por ejemplo, cuando alguien afirma estar comprometido con un proyecto o una causa, busco evidencia en sus acciones que respalden esas afirmaciones. Si prometen entregar algo en una fecha determinada, presto atención para ver si cumplen con su palabra. He aprendido que las acciones verdaderamente hablan más alto que las palabras. Este enfoque se alinea con mis creencias estoicas, donde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es fundamental. En el estoicismo, se valora la integridad y la autenticidad, y se considera que las acciones son un reflejo del carácter verdadero de una persona. Cuando las acciones de alguien no coinciden con sus palabras, esto no solo señala posibles problemas de deshonestidad, sino también una falta de armonía interna, algo que los estoicos buscan superar a través de la reflexión y la práctica de la virtud. En mi caso con Carlos, sus promesas de progreso y éxito en el proyecto no se alineaban con la realidad que yo observaba. Había retrasos y problemas que no mencionaba, y sus informes eran excesivamente optimistas en comparación con los datos reales. Al principio, di por sentado que sus palabras eran verdaderas, pero gradualmente
me di cuenta de que necesitaba observar más de cerca sus acciones. Ahora, aplico esta lección en todas mis interacciones. Cuando detecto inconsistencias entre lo que alguien dice y lo que hace, me tomo un momento para reflexionar sobre la situación. Pregunto y busco claridad, y no asumo automáticamente que las palabras reflejan la realidad. Esta actitud me ha ayudado a desarrollar relaciones más honestas y confiables, tanto en el ámbito personal como en el profesional. La experiencia con Carlos fue desafortunada, pero me enseñó a valorar y a observar la coherencia entre palabras y acciones como un indicador clave de honestidad y carácter. Es una lección que he incorporado profundamente en mi enfoque estoico de la vida. 2. Falta de autocontrol. La experiencia con Carlos me enseñó mucho sobre la importancia del autocontrol, un aspecto crucial tanto en mi vida personal como profesional. La falta de autocontrol, como descubrí con Carlos, puede ser una señal reveladora de problemas más profundos, incluyendo la deshonestidad. Permíteme contarte cómo esta comprensión ha influido en mi percepción y enfoque. En el estoicismo, el autocontrol es visto como una virtud esencial. Se trata de la habilidad de mantener nuestras pasiones y emociones bajo control, para actuar con sabiduría y equilibrio. Cuando Carlos estaba a cargo del proyecto, noté que su falta de autocontrol se manifestaba de diversas maneras, lo cual inicialmente subestimé. Carlos mostraba una tendencia a reaccionar exageradamente ante situaciones estresantes o desafiantes. En lugar de abordar los problemas con calma y racionalidad, a menudo respondía de manera impulsiva o emocional. Esto no solo afectaba su juicio, sino que también impactaba negativamente en el equipo. Además, su falta de autocontrol se evidenciaba en su incapacidad para adherirse a los límites éticos y profesionales. Comenzó a tomar atajos cuestionables y a tomar decisiones que, aunque ofrecían beneficios a corto plazo, eran claramente perjudiciales a largo plazo, tanto para él como para la empresa. Esta tendencia a ceder ante la gratificación inmediata, ignorando las consecuencias a largo plazo, es un claro indicador de falta de autocontrol. En mi práctica estoica, he aprendido que el autocontrol no se limita solo a contener las emociones negativas o impulsos, sino que también se trata de alinear nuestras acciones con nuestros valores y principios más profundos. Después de la experiencia con Carlos, me he vuelto más consciente de la importancia de esta alineación. En mi vida diaria, ahora trato de practicar el autocontrol no solo al manejar mis emociones, sino también al tomar decisiones. Me pregunto constantemente si mis acciones reflejan mis valores y si estoy actuando de manera coherente con mis creencias éticas y profesionales. Esta mayor atención al autocontrol me ha ayudado a tomar decisiones más consideradas y a ser más resiliente frente a los desafíos. También me ha permitido identificar más fácilmente cuando otros pueden estar luchando con su propio autocontrol, lo cual me ha sido útil para abordar situaciones potencialmente problemáticas antes de que se agraven. La falta de autocontrol que observé en Carlos fue una señal de alerta importante. Me enseñó a valorar aún más esta virtud estoica y a aplicarla conscientemente en todos los aspectos de mi vida. Ahora, veo el autocontrol no solo como una herramienta para manejar mejor las situaciones difíciles, sino también como un indicador clave para evaluar la integridad y la fiabilidad de las personas con las que interactúo. 3. Escasez de empatía y respeto por los demás. En el estoicismo, se valora la empatía y el respeto como elementos fundamentales para vivir una vida virtuosa. Estas cualidades son esenciales para crear y mantener relaciones saludables y armoniosas. Carlos, por otro lado, mostraba una notable falta de empatía y respeto por sus colegas. Al principio, era difícil de detectar, ya que se presentaba como carismático y amigable. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar ciertos patrones preocupantes en su comportamiento. Por ejemplo, Carlos a menudo ignoraba las preocupaciones o necesidades de los miembros de su equipo. Cuando alguien del equipo enfrentaba dificultades, él parecía indiferente, o en el peor de los casos, los culpaba por los problemas que surgían.
Esta actitud creaba un ambiente de trabajo tenso y desmotivador. Además, su falta de respeto se manifestaba en cómo hablaba de otros cuando no estaban presentes. A menudo desacreditaba las ideas y contribuciones de sus colegas, lo cual era particularmente desalentador cuando se trataba de personas que habían trabajado arduamente en el proyecto. Esta actitud no solo reflejaba una falta de respeto, sino también una tendencia a subestimar el valor del trabajo en equipo y la colaboración. Reflexionando sobre mi experiencia con Carlos, he aprendido a valorar aún más la empatía y el respeto en mis interacciones cotidianas. Intento escuchar activamente y mostrar una comprensión genuina hacia los sentimientos y perspectivas de los demás. Esta actitud no solo mejora mis relaciones personales y profesionales, sino que también me ayuda a ser un mejor líder y colega. La falta de empatía y respeto que observé en Carlos me ha enseñado a estar más atento a estas cualidades en los demás. Ahora reconozco que cuando alguien carece consistentemente de empatía y respeto, podría ser un indicador de problemas subyacentes, incluyendo la posibilidad de deshonestidad. Esta experiencia me ha mostrado que la empatía y el respeto son más que simples cortesías sociales. Son fundamentos cruciales para construir relaciones basadas en la confianza y la honestidad. He incorporado esta lección en mi vida, esforzándome por ser empático y respetuoso en todas mis interacciones y también buscando activamente estas cualidades en los demás. 4. Evasión de la responsabilidad. Un colega cuya deshonestidad impactó profundamente nuestro proyecto me enseñó una lección inolvidable sobre la evasión de la responsabilidad. Esta conducta, que observé en Carlos repetidamente, se convirtió en un indicador crítico de su falta de integridad y honestidad, y ha influido significativamente en cómo percibo y manejo la responsabilidad en mi entorno laboral y personal. En el estoicismo, asumir la responsabilidad de nuestras acciones es un principio fundamental. Se valora la capacidad de una persona para hacerse cargo de sus errores y aprender de ellos. Carlos, en cambio, mostraba una tendencia constante a evadir la responsabilidad. Cada vez que surgía un problema o un error en el proyecto, en lugar de admitir su parte y buscar soluciones, Carlos encontraba una manera de desviar la culpa a otros o a circunstancias externas. Reflexionando sobre esta experiencia, he aprendido a valorar aún más la importancia de asumir la responsabilidad en mis propias acciones. Me esfuerzo por ser transparente y honesto cuando cometo errores, reconociendo que admitir y aprender de ellos es crucial para el crecimiento personal y profesional. También he incorporado esta actitud en mi liderazgo, fomentando un ambiente donde mi equipo se siente seguro para asumir la responsabilidad sin temor a juicios o represalias injustas. Además, he desarrollado una mayor sensibilidad para detectar cuando otros intentan evadir la responsabilidad. Esta habilidad me ha ayudado a abordar estos comportamientos de manera constructiva, promoviendo la honestidad y la responsabilidad en mi equipo. Al enfrentar estas situaciones, trato de guiar a las personas para que reconozcan y aprendan de sus errores, en lugar de simplemente culparlas. La evasión de la responsabilidad que observé en Carlos me enseñó la importancia de enfrentar nuestros fallos y aprender de ellos. Esta lección ha sido fundamental en mi desarrollo personal y profesional. Ahora veo la responsabilidad no solo como una obligación, sino como una oportunidad para crecer y fortalecer las relaciones basadas en la confianza y la honestidad. 5. Manipulación de la verdad. La manipulación de la verdad fue uno de los aspectos más dañinos que observé en el comportamiento de Carlos, y esta experiencia me dejó profundas lecciones sobre la integridad y la honestidad. Como alguien que valora la verdad y la transparencia, enfrentarme a esta situación fue tanto desafiante como esclarecedor. Carlos tenía una habilidad perturbadora para torcer los hechos a su favor. Al principio, sus tergiversaciones eran sutiles, pequeñas exageraciones o omisiones que no parecían alarmantes. Pero a medida que el proyecto avanzaba, sus manipulaciones se volvieron más audaces y dañinas. Alteraba datos, presentaba informes falsos y distorsionaba la realidad para ocultar sus errores o fallos en el proyecto. Esta manipulación no solo puso en peligro el éxito del proyecto,
sino que también comprometió la confianza y la moral del equipo. Reflexionando sobre esto, me di cuenta de que la manipulación de la verdad es a menudo un intento de ocultar la propia inseguridad, incompetencia o miedo. En el caso de Carlos, parecía ser una combinación de todos estos factores. Su necesidad de aparecer competente y exitoso ante los demás lo llevó a un camino de deshonestidad y engaño. Esta experiencia me enseñó la importancia de estar alerta a las señales de manipulación de la verdad. Ahora me esfuerzo por verificar la información, cuestionar los datos que no parecen coherentes y fomentar un ambiente de apertura y honestidad en mi equipo. También he aprendido a valorar más la honestidad en mis interacciones personales y profesionales. Entiendo que enfrentar la verdad, incluso cuando es incómoda o desafiante, es fundamental para construir relaciones auténticas y sostenibles. Además, he incorporado prácticas de reflexión y autoevaluación en mi vida diaria, reconociendo que la honestidad comienza por uno mismo. Asegurarme de que mis acciones y palabras están alineadas con mis valores se ha convertido en una prioridad. 6. Falta de fiabilidad y compromiso. Carlos a menudo prometía cumplir con ciertas tareas o hitos del proyecto, pero rara vez cumplía con su palabra. Al principio, tendía a darle el beneficio de la duda, creyendo que sus fallas eran el resultado de sobrecarga de trabajo o errores de cálculo. Sin embargo, con el tiempo, se hizo evidente que su falta de fiabilidad era un patrón constante. No solo incumplía con los plazos, sino que también faltaba a reuniones importantes y, en ocasiones, no seguía las directrices acordadas para el proyecto. Esta conducta no solo afectaba el progreso del trabajo, sino que también ponía una carga adicional sobre el resto del equipo, que tenía que compensar su falta de compromiso. La moral del equipo comenzó a deteriorarse, ya que sus acciones transmitían un mensaje claro de falta de respeto y desinterés por el trabajo conjunto y los objetivos comunes. A partir de esta experiencia, he adoptado una postura mucho más firme sobre la fiabilidad y el compromiso en mi vida profesional y personal. He aprendido a establecer expectativas claras desde el principio y a comunicarme abierta y honestamente si alguna vez me encuentro en una situación en la que no pueda cumplir con un compromiso. Esta transparencia ha ayudado a fortalecer la confianza con mis colegas y amigos. Además, ahora soy más consciente de la importancia de evaluar y confiar en la fiabilidad de los demás. Observo si las acciones de una persona están en consonancia con sus palabras y si cumplen con sus compromisos. Esta vigilancia no proviene de la desconfianza, sino de la comprensión de que la fiabilidad y el compromiso son fundamentales para construir y mantener relaciones saludables y productivas. 7. Preocupación excesiva por la imagen personal. En el mundo profesional y personal, la forma en que nos perciben los demás puede ser importante, pero la obsesión de Carlos por su imagen iba más allá de lo normal y resultó ser un indicativo claro de problemas subyacentes. Carlos siempre estaba extremadamente preocupado por cómo lo veían los demás. Se esforzaba por aparecer como el más competente y exitoso del equipo, a menudo exagerando sus logros y minimizando sus errores. Esta necesidad constante de validación y reconocimiento parecía impulsar muchas de sus decisiones y acciones. Al principio, interpreté su comportamiento como un signo de ambición y autoconfianza. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que esta preocupación excesiva por su imagen personal estaba en realidad enmascarando inseguridades profundas y una tendencia a la deshonestidad. Carlos no solo quería ser visto como exitoso, sino que estaba dispuesto a manipular la verdad para mantener esa imagen. En mi práctica personal y profesional, he intentado centrarme más en ser genuino y transparente en mis acciones y en cómo me comunico con los demás. Esto no solo me ha ayudado a construir relaciones más sólidas y significativas, sino que también me ha permitido mantenerme fiel a mis valores y a mi integridad. Además, ahora soy más consciente de cómo percibo la preocupación de los demás por su imagen. Cuando noto que alguien está excesivamente centrado en cómo se percibe, en lugar de en la sustancia de su trabajo o en sus interacciones,
me tomo un momento para reflexionar sobre lo que podría estar ocultando este comportamiento. 8. Falta de reflexión y autoexamen. En mi práctica estoica, he aprendido a valorar el autoexamen diario como una herramienta vital para vivir una vida virtuosa. Cada día, me tomo un tiempo para reflexionar sobre mis acciones, preguntándome si he vivido de acuerdo con mis principios y qué podría haber hecho mejor. Esta práctica me ayuda a ser más consciente de mis acciones y decisiones, asegurándome de que estén alineadas con mis valores. La falta de reflexión y autoexamen de Carlos me enseñó que sin estas prácticas es fácil caer en patrones de comportamiento dañinos y deshonestos. Sin la voluntad de mirar hacia adentro y evaluar críticamente nuestras propias acciones, perdemos la oportunidad de crecer y mejorar. Desde esa experiencia, he intentado fomentar un ambiente donde la reflexión y el autoexamen sean valorados, tanto en mi vida personal como profesional. Animo a otros a tomar tiempo para reflexionar sobre sus experiencias y comportamientos, y trato de ser un modelo a seguir en este aspecto. 9. Racionalización de comportamientos inmorales. He aprendido que racionalizar actos inmorales es un signo claro de deshonestidad. Los estoicos buscamos vivir una vida virtuosa, y la racionalización de lo inmoral es contraria a este principio. Desde una perspectiva estoica, la racionalización de lo inmoral es un claro indicio de falta de sabiduría y virtud. Los estoicos creen que debemos vivir según nuestra naturaleza racional y virtuosa, y que justificar acciones inmorales es un signo de un juicio corrupto, o de una comprensión errónea de lo que realmente es bueno. En mi práctica personal del estoicismo, he aprendido a cuestionar constantemente mis motivaciones y a evaluar si estoy racionalizando comportamientos que no son verdaderamente virtuosos o beneficiosos. Este autoexamen constante ayuda a garantizar que vivo de acuerdo con mis valores más profundos y no caigo en la trampa de justificar acciones dudosas. Ahora, más que nunca, reconozco la importancia de estar alineado con la virtud estoica y de resistir cualquier impulso de justificar lo injustificable. Es un recordatorio constante de que el camino hacia la sabiduría y la virtud implica una honestidad implacable con uno mismo y con los demás. 10. Falta de armonía interna. Finalmente, en mi experiencia, la deshonestidad se manifiesta en una falta de paz interna, algo que los estoicos, incluyéndome, buscamos a través de una vida virtuosa. La turbulencia emocional y los conflictos internos suelen ser signos de una vida no vivida honestamente. Esto implica practicar la reflexión y el autoexamen regularmente, asegurándome de que estoy viviendo de manera coherente con mis valores. También he aprendido a ser más consciente de los signos de falta de armonía interna en otros. Reconozco que cuando alguien está luchando con conflictos internos, puede ser un indicativo de que sus acciones no están alineadas con sus valores. Esta comprensión me ayuda a abordar situaciones con empatía y a ofrecer apoyo cuando es apropiado. Y así concluimos nuestro viaje por la historia de Carlos. Un relato que, espero, haya sido tan revelador para ustedes como lo fue para mí. Esta experiencia me enseñó invaluables lecciones sobre la honestidad, la integridad y la importancia de vivir alineados con nuestros valores más profundos. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones y experiencias. ¿Han tenido alguna vez una situación similar en sus vidas? ¿Cómo la manejaron y qué aprendieron de ella? Sus historias y reflexiones son importantes y pueden ser de gran ayuda para otros que se encuentren en circunstancias similares. Les invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Y si este video les ha parecido útil o interesante, no duden en darle me gusta y suscribirse al canal para más contenido como este. Sus interacciones no solo me ayudan a seguir creando contenido que sea valioso para ustedes, sino que también contribuyen a construir una comunidad donde podemos aprender y crecer juntos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Recuerden, cada historia y cada experiencia tiene algo que enseñarnos. Hasta la próxima.